Bien, continuemos con esta última parte, que es el último tema. Nuestro último tema está relacionado. Dime, Mariana. Por equivocación dicen, disculpe. Ya. Entonces, tenemos nuestro último tema, que es el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Esto ya lo vieron ustedes en, eh, en alguna materia. Lo vieron tal vez en toma de decisiones, costos para la toma de decisiones, la parte operativa, pero la parte financiera tal vez todavía no. Entonces, en ese sentido, vamos a ver el apalancamiento. El apalancamiento es el uso ya de un recurso para obtener beneficio. Nosotros relacionamos el apalancamiento principalmente con las deudas, ¿no? Relacionamos el apalancamiento con las deudas y en ese sentido es donde nosotros tenemos nuestro principal concepto del apalancamiento relacionado con el pasivo bancario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de apalancamiento, normalmente lo estamos relacionando con los préstamos bancarios, ¿no? Y justamente por esa razón, pues esta, ¿no? Está íntimamente relacionada con el uso, no solamente de la parte financiera, que es el crédito, sino también está relacionada con la parte operativa. ¿Cuál es esta parte operativa? Esta parte operativa es justamente la vinculada con el uso del costo fijo. ¿Cómo nosotros podemos generar valor en nuestras empresas a través del uso del apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero? ¿Ya? Es lo que buscamos en este ejercicio, es un poco más de análisis ya este caso. En tal sentido, el apalancamiento. El apalancamiento es justamente en este ámbito el uso de costo fijo en un intento de aumentar, o sea, apalancar la rentabilidad, ¿no? Ya que justamente nosotros hablamos que cuando nosotros nos queremos prestar dinero, por ejemplo, del banco o de alguna entidad, es porque queremos aumentar nuestra rentabilidad, ¿no? Es lo que queremos lograr, ¿no? Por ejemplo, yo me presto dinero para abrir un negocio, yo me presto dinero para invertir en un activo de largo plazo como un vehículo, un inmueble, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar deuda más que pagarlo al contado. Todo con la finalidad de apalancar esta necesidad y obtener una ganancia. Existen dos tipos de apalancamiento, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. El apalancamiento operativo está relacionado con los costos fijos de operación. ¿Cuáles son los costos fijos de operación? Estos costos fijos de operación son, por ejemplo, los alquileres. Si tú, por ejemplo, eh, quieres hablar de servicios básicos o, por ejemplo, otros como sueldos administrativos, ¿no? Sueldos de administración y ventas, que bueno, en ventas en realidad suelen ser semivariables, ya que justamente los sueldos de ventas en muchas ocasiones son sujetos a una variabilidad que se conoce como la comisión, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? El costo fijo justamente son los que, a pesar de que exista mayor o menor nivel de producción, estos siempre se mantienen constantes, ¿no? Estos son constantes a pesar del nivel de producción.
¿no? A pesar de la producción, ¿no? Entonces, puedo producir mucho o puedo producir poco, el costo fijo va a seguir siendo el mismo, constantes sin importar la producción. No importa si yo produzco mucho o produzco poco, igual voy a pagar el mismo alquiler, los mismos sueldos, los mismos servicios básicos. Pero cuando hablamos de el apalancamiento de tipo financiero, hablamos de los costos fijos de financiamiento. ¿Y cuáles son estos costos fijos de financiamiento? Principalmente los costos fijos de financiamiento están relacionados con el costo de la deuda. O también esto se conoce como KD. Y el costo de la deuda se traduce en intereses, ¿no? En intereses, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? ¿Cuánto interés pagamos por nuestros créditos? Obviamente, el costo del KD o el costo de la deuda se mide a través de una tasa. Esta tasa aplicado en el importe financiado me va a dar un importe absoluto, ¿no? Los bolivianos, ¿ya? Entonces, el KD o costo de la deuda es la tasa de interés que viene dentro del crédito, ¿ya? Dentro del crédito. En tal sentido, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, ¿ya? Están relacionados justamente aquí. Uno, que los costos fijos de operación, como su nombre lo indica, están relacionados con la producción de bienes y servicios, como por ejemplo, pues los servicios básicos, los alquileres, los sueldos, están relacionados, de alguna manera lo están. Pero por el contrario, los sueldos que son, perdón, los costos de apalancamiento que son de financiamiento, estos están relacionados con el financiamiento. Financiamiento. Y cualquiera de estos, ya cualquiera de estos, el que tú desees, afecta al nivel de variabilidad de las utilidades, ¿no? Afecta, aunque tú no lo creas, afecta en gran medida, ¿no? Después de impuestos de la empresa y por lo tanto riesgo y rendimiento. Esto es un tema de finanzas 2, riesgo y rendimiento. O también es de administración financiera, ¿no? Acá estudias justamente la varianza, la covarianza, medidas estadísticas, el rendimiento esperado de un portafolio, de una acción, ¿no? Para poder determinar los niveles de riesgo que justamente están influenciados por estas dos variables, costos fijos operativos y fijos de material, ¿no? Y cómo estos se mueven y afectan a tus ganancias, pagar un interés más alto, pagar un interés bajo, no sacar un préstamo bancario como sí sacar un préstamo bancario, ¿no? O producir más unidades o menos unidades. Eso te va a afectar, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a buscar definir en este tema. El apalancamiento operativo. Cuando hablamos del apalancamiento operativo, ya en precisión, estamos hablando todo lo relacionado con los costos fijos de operación, ¿ya? Todo lo relacionado directa o indirectamente, ¿ya? Con el producto o con la producción, ¿no? Si bien los costos fijos no están relacionados de parte directa, sino son más bien indirectos, ¿no? Porque coadyuvan, no son parte integrante, ¿no? Se llegan a terminar y convertir en costos variables, ¿no? A la larga, ¿no? ¿Y de qué depende justamente esto? Pues justamente del nivel de producción. A medida que la empresa vaya madurando, vaya creciendo y vaya conociendo cómo producir y de mejor manera, ocasiona pues principalmente que cada uno de estos, ¿no? Se terminen convirtiendo en variables porque nosotros ya los vamos a predecir. Al principio serán fijos, pero a medida que vaya pasando el tiempo los vamos a ir conociendo mucho más y estos van a terminar siendo
variables. Vamos a poder determinar el costo por cada unidad producida, su costo fijo, su tarifa. ¿Ya? Sin embargo, estos costos fijos de operación son los que nos ayudan a producir ingresos más que suficientes para coberturar ambos, tanto los fijos como los variables. Esa es la idea, ¿no? El determinar un precio adecuado y una cantidad adecuada de ventas tiene que estar estrictamente relacionado, ¿no? Porque si yo establezco un precio de venta, ¿no? El precio de venta tiene que cubrir varias cosas. Uno, principalmente tiene que cubrir el costo variable, la materia prima, la mano de obra, todo lo directo. Luego también el precio de venta tiene que soportar, como dice, el costo fijo, todos los costos fijos. Porque tú no vas a vender algo para perder. No todos los costos fijos también deben incluir. Por eso decimos que a la larga los costos, también los costos fijos se llegan a convertir en variables. ¿Por qué? Porque tenemos que conocerlos muy bien para determinar un precio adecuado de venta. Luego, ¿qué más? La utilidad. ¿Cuánto deseo ganar? Yo no voy a establecer un precio para tener ganancia cero. Entonces tengo que establecer la utilidad, ¿no? La utilidad. Y luego algo que a ustedes sí les gusta mucho, pues, que no lo hablamos mucho acá, los impuestos, ¿no? Muy aparte de todo esto y sobre todo esto, los impuestos, ¿no? Que pues los impuestos son tasas constantes, ¿no? 13%, 3%, que es fácil de añadir el impuesto a todo esto, ¿no? Una regla de 3 y ya puedes añadir a la suma de todo esto, ¿no? A la suma total, le añades una porción por regla de 3 del impuesto, ¿no? Y ahí ya tienes tu precio adecuado de venta que va a coberturar todas tus necesidades, ¿no? Y eso es lo que buscamos. No, muchos negocios terminan fracasando porque justamente establecen precios que no están acordes a los costos que ellos incurren. Y en tal sentido, pues venden con pérdidas, ¿no? Entonces, la única manera es establecer un precio adecuado o vender mucho, una de dos. Pero de una u otra manera, el precio siempre tiene que darte ganancia, aunque sea mínima, pero tiene que haber ganancia, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo muy bien. En tal sentido, entonces, el apalancamiento operativo, ¿qué es? Es la observación cuando nosotros vamos a efectuar dentro de una entidad un análisis a todas las operaciones, a todas las situaciones que vamos viendo y vamos disgregando, ¿no? Que es algo que normalmente hacemos. Vamos disgregando, ¿no? Este es variable, este es fijo, este es variable, este es fijo y vamos clasificando, ¿no? Para hacer nuestro sistema de costeo, ¿no? Y pues identificamos que constantemente los fijos son pues la depreciación, las facturas de los servicios básicos, el costo administrativo, ¿verdad? Que estos no cambian con el nivel de producción, pero más por el contrario tenemos los que son los variables, la materia prima, la mano de obra, lo que tenemos también eh, los servicios de facturación, ¿no? Totales, que vienen combinados, ¿no? Que en parte vienen fijo y en parte vienen variable, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ir a una hoja de cálculo, ¿ya? Entonces, en una entidad, entonces ya hemos determinado que tenemos dos tipos de costo. Costos fijos, costos variables. Si tú quieres ser más perfeccionista y o detallista, pues existen los semifijos y los semivariables o semifijos, como quieras llamarlos. Los que tienen porción fija y porción variable, ¿no? Que son una rama anexa, ¿no? Semivariables
por los que tienen porción fija y porción variable. Ahí tengo ya disgregado cada uno de estos, ¿no? Semivariable o costos fijos, costos variables. En general, los costos fijos son fijos y los costos variables son variables. Pero la pregunta es, ¿variables en qué sentido? ¿Fijos en qué sentido? Justamente al nivel de producción. A la cantidad de unidades que la empresa llega a producir. Y yendo un poquito más entonces, yo puedo poner un supuesto acá. Yo puedo indicar, ¿no?, que los costos fijos, ¿ya? Son bolivianos 100.000. Y puedo señalar que el costo variable unitario, ¿no?, para producir una unidad, ¿no? Entonces, la cuota unidad es de 20, ¿no? Esto es general y esto es por unidad, ¿no? Y si mi nivel de producción es 1000 unidades, ¿no? En el mes yo producí 1000 unidades, pues puedo determinar cuál es mi costo total, muy sencillo, ¿no? Puedo determinar costo variable, que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a justamente el costo variable a nivel unitario por la cantidad de unidades, o esto se conoce como Q. Entonces, dicho de otro modo, esto es igual a 20 por 1000. Y es igual a 20.000. Ahí yo ya tengo el costo variable. Pero sin embargo, el costo fijo ya es igual a ¿cuánto? A 100.000. Y mi totalización de todo esto, ¿cuánto va a ser? La suma de los dos. Variable más fijo. 120.000. Total. Pero si en un segundo caso A y caso B, el nivel de unidades producidas cambia a 2000, entonces el efecto del costo se va a mover. Variable y fijo. Esto se va a mover. El variable será 20 por ahora 2000, que sería 40.000. Y el fijo seguiría siendo 100.000. Y en el caso B, el total es 140.000. A nivel general, se dan cuenta, el costo variable es, como su nombre indica, variable. ¿De qué depende? De las unidades, ¿no? Y si yo ya quiero hacer un poco más para ver el efecto en la utilidad, que eso lo vamos a ver después, puedo añadir el precio de venta. El precio de venta unitario es 25. Entonces ya determino el ingreso. Pero lo que yo quería mostrarles en esta explicación es que a medida que nosotros vayamos aumentando estas unidades, esto va a ir cambiando, pero el fijo siempre va a mantenerse constante. Entonces, a nivel general, se respeta la regla. Pero la pregunta está, ¿qué sucede a nivel unitario? A nivel unitario. A nivel unitario, ¿ya? El costo variable aquí en el primer caso es 20. Pero el costo fijo no será 100.000, sino es 100.000 dividido entre las unidades que yo vendí. Entonces, ¿cuántas unidades, cuánto es el costo unitario de mi producto? 100 de costo fijo.
1000 por 100, 100,000, ¿no? Entonces, mi costo unitario total será 120. Pero si yo hago el segundo caso, mi costo unitario variable sigue siendo 20. ¿Qué es el que va a cambiar? El fijo, porque ahora divido entre 2000 producidas. ¿Y cuánto va a ser mi costo fijo unitario? Va a ser 50. Y mi costo total unitario es 70. ¿Se dan cuenta? Sobre todo en este punto. Aquí. A nivel unitario, el costo variable es constante. En cambio, el costo fijo a nivel unitario es variable. Y aquí es donde entra, en esta funcionalidad, entra el apalancamiento operativo. Ahí ingresa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo un nivel de costo fijo que es 100,000 y que debo aprovechar produciendo mayor cantidad de unidades. Entonces, si yo produzco pocas unidades, el costo de mis productos es altísimo por ociosidad. Pero si no, por el contrario, yo logro aprovechar en gran medida el costo fijo y produzco gran cantidad de unidades, casi llegando al tope de mi capacidad instalada, entonces estoy aprovechando mi apalancamiento operativo para generar mayor margen de ganancia, porque el precio va a seguir siendo el mismo. No va a cambiar. Y es ahí que muchos negocios pierden. ¿Por qué? Porque justamente los negocios, ¿no? Tienen muchas veces muchas máquinas, muchos equipos, muchas instalaciones y todo aquello, pero no producen tanto como deberían. Entonces pierden, no porque no vendan, sino pierden porque su costo es muy alto. ¿Cuál de los costos? ¿El variable o el fijo? Muchas veces es el fijo, que no pueden aprovechar la capacidad de la entidad, ¿no? Y entonces ahí va a ir cambiando y o mutando cada uno de nuestros resultados, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. Y aquí un pequeño ejemplo de lo que les he mostrado. Aquí está un pequeño ejemplo de lo que les he mostrado así, pero es más sencillo. Tengo tres empresas. La empresa F, la empresa B chica y la empresa 2F. Las ventas de la empresa 10,000, 10,000, 19,500. Costo fijo 7,000, 2,000 y 14,000. Costos variables 2,000, 7,000 y 3,000. ¿Cuánto es el porcentaje relacionado con el costo fijo y el costo variable? El costo fijo relacionado con las ventas, un 70%. El costo fijo relacionado con el costo total, un 78%. ¿Cómo hay un 78%? 7,000 dividido entre 9,000. Lo mismo acá, 18% y 22%, 82% y 72%. La empresa que está más apalancada con respecto al costo fijo sería la empresa número 1 y seguida por la empresa 2F. La F y 2F. ¿Ya? La empresa B chica no, porque está apalancada en gran medida más que todo en costo variable. Por eso su costo fijo es bajo. En el caso de las otras empresas, el costo fijo es mucho más alto que el costo variable. Entonces están más apalancados con un costo fijo. Entonces, esto es a un nivel X de ventas y de unidades producidas. Imagínense, aquí les da un caso, que las ventas aumentan en este 50%, aumentan 50%.
Entonces, ¿qué va a pasar? De 10.000 va a aumentar 50%, 15.000. De 11.000, un 50% más, 16.500. Y de 19.500, 50% más, 29.250. ¿No? Lo único que he hecho es la venta por 1 más 50%. Nada más. Venta por 1 más 50%. El gasto, el costo fijo va a seguir siendo el mismo, no importa si es variable o es fijo, siempre va a seguir siendo el mismo. Si aumentan las ventas o bajan, el costo va a seguir siendo el mismo. ¿Cuál es el que va a cambiar? El costo variable. Si aumentan las ventas en 50%, al igual también va a incrementar el costo variable. Entonces, de 2.000, 50%, 3.000. De 7.000, aumento 50%, 10.500. Y de 3.000, aumento el 50%, 4.500. Entonces, la fórmula igual. Costo variable por no más 50%. Y eso me va a dar este resultado. Bien, entonces hago la diferencia, 15.000 menos 10.000, 5.000. 16.000 menos 12.500, 4.000. Y 29.000 menos 18.500, 10.750. Fíjense, ¿cuál ha sido el incremento de las utilidades? Aquí mi utilidad era 1.000. He aumentado a 5.000. De 1.000 he aumentado a 5.000. De 2.000 he aumentado a 4.000. Y de 2.500 he aumentado a 10.750. ¿Cómo determino esto? Lo que hemos aprendido, pues, en análisis horizontal. 5.000 menos 1.000 dividido entre 1.000 por 100%. Y esto, en el primer caso, sale 400%. ¿No? Entonces, en tal sentido, fíjense, en el caso de la empresa F, he crecido mis utilidades en 400%, dicho de otro modo, 4 veces más. En la empresa B chica hemos crecido solamente 100%, o sea, el doble. Acá 4 veces. 4 veces, acá 2 veces. Y acá hemos crecido 3.3 veces. 3.3 veces. ¿Cuál es la empresa que genera mayor crecimiento? Es la empresa F. Pero la pregunta es, ¿por qué? Por el apalancamiento. Por el apalancamiento. Ha incrementado sus ventas sin necesidad de aumentar sus costos fijos. Entonces, lo que hemos visto en nuestro Excel, ¿verdad? Lo que hemos visto, eso se aplica a lo que hemos visto en nuestro Excel. Yo produzco más unidades y entonces mi costo fijo se va abaratando, ¿no ven? Se va abaratando, ¿no? Acá, fíjense, a nivel de 1.000, mi costo era 100, a nivel de 2.000, 50, a nivel de 3.000 será mucho menos y así. Cuanto más produzca, menor costo. Entonces, eso se refleja acá, ¿no? Cuanto mayor sea mi aprovechamiento en costos fijos, ¿ya? Logre producir más productos sin invertir más dinero en costo fijo. Eso es apalancamiento operativo y me genera ganancia. Porque el costo variable, tú aumentas las unidades vendidas, va a aumentar el costo variable. Entonces, no hay crecimiento ahí. No hay crecimiento. Va a seguir manteniendo la progresión. Pero, sin embargo, si yo produzco la misma cantidad y aumento un porcentaje más sin mover la porción fija, entonces voy a ganar mucho más, ¿no? Es muy importante esto. Y esto es el apalancamiento operativo, ¿ya? Bien, ¿alguna duda hasta acá, chicos?
Ya, muy bien. Entonces, al parecer todo está bien. Vamos a continuar el día lunes. Entonces, voy a cerrar la sesión. Nos vemos el día lunes. Pasen buen fin de semana y si tienen, si hay dudas, cualquier inconveniente, pregúntenme al WhatsApp. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Buenas noches, Liz. Hasta luego, Lice.